hablamos de la política fiscal y dijimos que el Estado tiene que tener metas a largo plazo que le permita poder optimizar lo que son los ingresos y los egresos del Estado y que no solo le permitan cobrarlos, sino poder aplicarlos adecuadamente en romper la brecha de la pobreza en el país. Entonces, si ustedes se recordarán, nosotros sí hablamos mucho de los acuerdos de paz. Y dentro de las finalidades de los acuerdos de paz se había llegado a la conclusión que era importante para el país poder celebrar un pacto fiscal en donde participaran autoridades de gobierno, los contribuyentes, todos los sectores vivos del país, el sector de la productividad, los sindicatos, y todo se quedó, como muchos proyectos que se dan en Guatemala, solo en una gran bulla, pero no logró solucionar el tema de poder satisfacer las necesidades de la población. Entonces sí tenemos que tener claro que hemos tenido intentos de comenzar a sentarnos para formular un pacto, pero hoy por hoy no lo hemos hecho. Entonces, un pacto fiscal constituye un acuerdo social amplio, representativo, sobre los derechos y las obligaciones de los ciudadanos guatemaltecos con el Estado, pero también sobre los deberes y poderes del Estado en su relación económica y financiera con la sociedad guatemalteca. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo en celebrar un pacto fiscal que contenga el consenso de la política fiscal del país. Esa posibilidad de promover un pacto fiscal fue consecuencia del proceso de democratización iniciado en 1895. Si ustedes recuerdan, los acuerdos de paz se firmaron en el año de 1996, en un mes de noviembre importantísimo para el país, se llegó a determinar la firma de los acuerdos de paz. O sea, ya han pasado algunos años y no hemos podido llegar a lo que nos interesa. No hemos podido llegar a ese consenso tan importante para el país. O sea, han pasado 26 años y estamos donde mismo, no nos hemos meneado. Esto producto de que tenemos una sociedad muy polarizada. No se han creado las condiciones favorables al diálogo y a la negociación entre los guatemaltecos. Cuando nosotros hablamos de un pacto fiscal, debemos de pensar en un acuerdo nacional sobre el monto y el destino de los recursos con que debe contar el Estado para poder cumplir con sus funciones. Lógicamente, esto de acuerdo a la Constitución Política de la República y en concordancia con los acuerdos de paz. ¿Qué implica el celebrar un pacto fiscal? Implica acuerdos nacionales sobre el estilo de sociedad que se desea construir y también sobre los principios y compromisos recíprocos del Estado y de los ciudadanos y ciudadanas acerca de los temas de política fiscal. Tenemos que saber nosotros que hay grandes brechas sociales en el país. Hay unas personas que son muy ricas y hay otros que son muy pobres. Entonces, el pacto fiscal implica asegurar suficientes recursos para el Estado de manera que pueda contribuir a crear las condiciones que permitan que todos los guatemaltecos puedan dejar atrás y beneficiarse de los frutos de desarrollo. También implica contribuir a la estabilidad macroeconómica mediante un equilibrio de los ingresos y gastos del Estado y permite definir una política fiscal de largo plazo con visión de país,
Ese es un problema fuerte que tenemos los guatemaltecos, que cada vez que hay renovación de gobierno, es como cortar el camino de esa política fiscal de largo plazo, porque volvemos a replantearnos todos los asuntos y algunos buenos que se estaban haciendo. Y eso lo que significa es un atraso fundamental para el Estado, que reducirá la incertidumbre mediante reglas claras y estables. Los acuerdos de paz que se firmaron en el año de 1996 indicaban que la nación guatemalteca tiene un carácter multiétnico, muchas etnias, pluricultural, muchas culturas, y bilingüe, porque no solo hablamos el idioma español, sino que hablamos el idioma de las etnias. Entonces es necesario la construcción de la unidad nacional, y esa construcción de la unidad nacional demanda el reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas, que lo componen, y la indivisibilidad del territorio del Estado guatemalteco. El pacto fiscal. Este debe de ser visto como un proceso de largo plazo, el cual define las grandes líneas de acción, define principios rectores, define mecanismos de participación social, es decir, ¿qué define? La dirección a seguir del país, en la cual se debe de regir la política fiscal de largo plazo y con visión de país. O sea, debemos de pensar en un país mejor, debemos de tratar de realizar lógicamente un país mejor, y eso es lo que nosotros queremos lograr. ¿Cómo lo vamos a lograr? Cuando el Estado realiza una política fiscal de una manera completamente correcta. Acordar un pacto fiscal implica un compromiso de trascendental importancia que le permitiría al Estado cumplir con sus funciones básicas, especialmente en materia social económica, en seguridad y en administración de justicia. Todos sabemos que existen brechas sociales en el país. Entonces, dadas las grandes brechas sociales que existen en el país, implica asegurar suficientes recursos para el Estado, de manera que pueda contribuir a crear las condiciones que permitan que todos los guatemaltecos y guatemaltecas puedan dejar atrás la pobreza y beneficiarse de los frutos del desarrollo. ¿Qué significaría o qué hubiera significado para Guatemala en su momento concretar el pacto fiscal? Esto implicaría la estabilidad macroeconómica mediante un equilibrio de ingresos y egresos del Estado. Eso era lo primero que podía generar. Además, hubiera permitido definir una política fiscal de largo plazo con visión de país, que reduciría la incertidumbre mediante la definición de reglas claras y estables. En general, y así tenemos que pensar nosotros, el pacto fiscal es un acuerdo nacional. Es un acuerdo nacional en donde se tienen que poner de acuerdo el gobierno, el sector privado, los sindicatos, se tienen que poner de acuerdo todas las fuerzas vivas del país. Entonces, lógicamente, se tienen que poner de acuerdo sobre el monto, sobre el origen y el destino de los recursos con que debe contar el Estado para cumplir sus funciones. Y esto no tenemos que olvidar que está plenamente establecido. ¿Dónde están las funciones? Está establecido en nuestra Constitución Política de la República y, lógicamente, en ese diseño que se hizo de los acuerdos de paz.
El celebrar un pacto fiscal implica acuerdos del conjunto de la sociedad sobre el estilo de sociedad que se desea construir, sobre principios y compromisos recíprocos del Estado y de los ciudadanos acerca de los temas de política fiscal. Gasto público, deuda pública, ingreso del Estado, patrimonio del Estado, administración tributaria, control y evaluación del gasto, combate a la corrupción y a la impunidad y descentralización. Existen experiencias de pactos fiscales que sí llegaron a nacer y que sí se llegaron a constituir. Y aquí nosotros, lógicamente, tenemos el ejemplo de que se dieron procesos graduales de construcción de consensos, en otros como resultado de las negociaciones realizadas con el objetivo implícito de llegar a un acuerdo fiscal. Nosotros no nos hemos puesto de acuerdo ni siquiera para sentarnos a sentar las bases de una política de largo plazo con una visión de país. ¿Y por qué razón? Porque somos una sociedad polarizada, somos una sociedad dividida y hoy por hoy estos aspectos se siguen manifestando. Lógicamente, ¿cuáles son los ejemplos que tenemos nosotros de esos acuerdos explícitos sobre política fiscal? Lógicamente, en la década de 1980 se firmó un pacto fiscal en Nueva Zelanda. Luego, en el año de 1986, en Estados Unidos. En Suecia fue en el año de 1938 y en la Unión Europea se llegó a través del Tratado de Maastricht en 1992, en donde se llegó a un acuerdo sobre metas fiscales. O sea, sí hay varios antecedentes de esa negociación y de esos acuerdos que se ha dado sobre política fiscal. Nosotros no lo hemos conseguido. En los acuerdos sobre políticas fiscales en otros países, ha habido una participación decidida de partidos políticos, de organizaciones sindicales y empresariales y aportes significativos de la sociedad. Nosotros todavía estamos enfrascados en una lucha interna entre dos bandos que nos ha llevado a la situación en que nos mantenemos todavía ahora. En Guatemala actualmente existió y existe una oportunidad de construir un pacto fiscal. Por ello, la Comisión Preparatoria del Pacto exhortó a todos los sectores del país a ser partes activas de este proceso, que buscaba conseguir el bien común y el bien nacional y aportar constructivamente a la definición de una política fiscal que asegurara la construcción de la paz, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el cumplimiento de las responsabilidades constitucionales del Estado y la promoción del desarrollo integral y sostenible. Lógicamente, como todo, está apoyado en algunos principios. Los principales principios que rigen la política fiscal, el primero es el principio del balance fiscal. ¿Qué es lo que se quiere conseguir a través del balance fiscal? El equilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado. Recuerden que cuando nosotros hablamos gastos, estamos hablando de egresos. Entonces, lo que se quiere mantener es el equilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado. Esto es fundamental para la estabilidad y el crecimiento económico. Lógicamente, para conseguir este balance fiscal, se debe de hablar sobre el carácter anticíclico de la política fiscal. Para dar ese carácter, esto implica generar un superávit durante los principios de expansión y aceptar el déficit durante los periodos recesivos. Esto implica que el equilibrio entre los ingresos y los gastos que se pueda alcanzar puedan variar de acuerdo a la situación.
O sea, si ustedes se dan cuenta, aquí hay dos momentos clarísimos que se dan. ¿Cuáles son esos dos momentos que se dan? Que hay momentos en donde nosotros tenemos una situación de expansión y en la expansión hay un superávit y en el superávit tenemos más ingresos y menos gastos. En cambio, también hay momentos en donde hay un déficit porque hay periodos recesivos. Nosotros, por ejemplo, estamos viviendo un periodo de recesión ahora. El COVID nos ha hecho tener menos recursos, ser más pobres. Entonces, lógicamente, esto se dio ahora, que se da la recesión, pero ¿qué se quiere? Como en todo en la vida, tener momentos buenos y momentos malos. ¿Cuál va a ser el momento bueno? Cuando hay un superávit, cuando tenemos más ingresos que gastos. Pero también hay momentos que a todos nos pasa que tenemos momentos de recesión. ¿Y cuáles son esos momentos? Cuando hay menos ingresos y más gastos. No sé si ahí logramos alguna pregunta, algo que quieran comentar. Vamos a detenernos a ver si hay ingresos. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quisieran comentar. Aquí estoy a su disposición. Bueno, si no, continuamos entonces. Bueno, permítanme que aquí. Entonces vamos a continuar. Los ingresos temporales o extraordinarios que percibe el Estado deben utilizarse de acuerdo con un criterio anticíclico, acumulándolos durante los periodos de expansión para poder utilizarlos en los periodos recesivos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tenemos que pensar en el ahorro. Cuando nos sobra, no debemos de gastarlo, sino debemos de guardarlo, pensando en que hay periodos recesivos que se dan, de manera que no se estimule la inflación o los desequilibrios externos. Los gastos temporales o extraordinarios destinados a enfrentar situaciones de calamidad o emergencia deben de ser financiados preferentemente con reservas acumuladas durante los periodos de expansión o con recursos tributarios que también sean extraordinarios. Y hoy por hoy nosotros realmente nos damos cuenta que no tenemos muchos ahorros porque ya aprobaron un préstamo en virtud de que el Estado no tenía los recursos necesarios para poder invertir en las vacunas, porque se nos vino lógicamente el COVID y tuvimos que hacer gastos sobre vacunas, compramos las que no eran, ya están vencidas, las estamos tirando, pero lógicamente estos no debíamos de haber pensado en un crédito, sino utilizar las reservas acumuladas durante periodos de expansión o recursos extraordinarios. Lógicamente, cuando nosotros pensamos en superávit fiscal, debemos de pensar que esto debe de ser anual de la cuenta corriente. Y esto es asegurar el permanente exceso de ingresos corrientes sobre gastos corrientes del Estado. Anualmente y sin excepción, es un requisito indispensable para alcanzar unas finanzas públicas sanas, equilibradas y sostenibles. Y el tener esas finanzas públicas sanas, equilibradas y sostenibles, eso le interesa al Estado y a los contribuyentes. Entonces, lógicamente, cuando tenemos más ingresos en la cuenta corriente, esto es una base primordial para promover la inversión pública en los proyectos nacionales prioritarios. Nuestro segundo principio son los ingresos del Estado. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de presupuesto, hablamos de ingresos y egresos.
Cuando hablamos de una política fiscal, estamos hablando que nos tenemos que poner de acuerdo en los ingresos y en los egresos. Pero en el tema de los ingresos hay un elemento que es importantísimo y es el poder tributario. Ese poder tributario del Estado que ya lo vimos y que dijimos que es inherente e inseparable del Estado. Cuando el Estado nace con ese poder imperio, que es la facultad que tiene el Estado de exigir tributos a personas obligadas de conformidad con la ley que se encuentran en su jurisdicción, teniendo como fundamento la soberanía del Estado. Los principios constitucionales que limitan el poder tributario establecen directrices tanto para el legislador, que es el que va a hacer la ley, porque no se puede cobrar un impuesto que no esté debidamente autorizado en la ley, y la propia administración pública, en donde lógicamente se encuentra la Superintendencia de Administración Tributaria. Lógicamente, el marco constitucional del poder tributario, y nosotros ya lo vimos, son el principio de legalidad, el principio de capacidad de pago, el principio de prohibición de la doble o múltiple tributación, la igualdad y la generalidad, que son los principios constitucionales en donde descansa el poder tributario. Lógicamente, cuando nosotros estamos hablando de esos principios del poder tributario, que es la facultad del Estado de exigir tributos, debemos de pensar en todos estos rubros. ¿En cuáles son? Que deben de haber suficiencia de recursos, que debe de haber prioridad en los ingresos tributarios del Estado, que debe haber neutralidad en los impuestos, debe de haber progresividad, estabilidad y certeza y simplicidad. El siguiente principio que venimos viendo de la política fiscal es la administración tributaria. Todo ese ejercicio del poder imperio es desarrollado en la administración tributaria. ¿Quién lo desarrolla? La Superintendencia de Administración Tributaria, porque es la que tiene esa potestad de exigirnos el pago de los impuestos. Entonces, ¿qué elementos abarca este principio? El cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de todos los obligados. La eficiencia y eficacia en el cobro que debe lograr la Superintendencia de Administración Tributaria. Y debe de tratar de crear un sistema justo y no arbitrario. Y en todo esto debe de haber confianza del contribuyente en que cuando paga sus impuestos, los impuestos van a ser legítimamente aprovechados. Debe de haber una persecución y combate coordinado del incumplimiento tributario. Y vaya a ver si no, la Superintendencia de Administración Tributaria ha desarrollado ese tema. Claro que nos persiguen y nos obligan a que paguemos con nuestras obligaciones. Luego está la institucionalidad y profesionalización. La Superintendencia de Administración Tributaria durante años se ha querido fortalecer, se ha profesionalizado. Naturalmente tiene un pasado que nos duele. Unos superintendentes en la cárcel, pero yo creo que la lección ya la pasamos y ya la superamos. También debe de haber una estrategia sistémica y transparente y un seguimiento continuo. ¿Cuáles son los principios del gasto público? Recuerden ustedes que así como vimos el principio de los ingresos, ahora vamos a ver el principio de los egresos, porque los egresos también reciben el nombre de gasto público. En cuanto al gasto público, en cuanto a los egresos, debe de haber prioridades claras. El Estado debe de conocer las necesidades de la población y debe de trabajar para satisfacerlas. Debe de haber una visión de nación de largo plazo. Debe de haber un ajuste y un gasto social, congruencia con la producción nacional. Debe de haber una complementación entre la inversión pública y privada.
y debemos de tratar de que el gasto sea de calidad y que se dé es el elemento de la productividad. Y lógicamente debe de haber unidad. Y el tema que todas las instituciones y que todos deberían de tener la transparencia. Ya no tiene que tenerse guardado nada. Todito lo debemos de conocer. Y lógicamente, si los ingresos del Estado no alcanzan para poder satisfacer las necesidades de la población, cuando se hace uso del crédito público, aparece la figura de la deuda pública, que es la consecuencia de la utilización del crédito público. ¿En dónde debemos de fijarnos aquí? En que la deuda no debe de ser sustituta de los ingresos corrientes del Estado. La SAT debe de hacer su trabajo y debe de conseguir que todos paguemos los impuestos. No es contratando crédito público como yo voy a reponer ese tipo de situaciones. Luego, la ausencia de endeudamiento con el Banco de Guatemala. Realmente debemos de tratar que no hayan tantos préstamos. Solamente deben de utilizarse extraordinariamente. Debe de haber una legalidad de la aprobación y contratación de la deuda pública. Debe de haber un seguimiento y transparencia de la deuda pública. Prudencia en el endeudamiento directo de los gobiernos municipales. Y debe de haber vigilancia y cuantificación de los pasivos contingentes. Y se recuerdan ustedes que nosotros también dijimos, si no puede conseguir, no es solo de los impuestos que se logran recursos. También el Estado debe de trabajar en explotar su patrimonio. Debe de lograr sacar algunos recursos de esta situación. Entonces, ¿cuáles son los principios de la gestión del patrimonio público? Hay derechos sobre la propiedad pública, el uso de los bienes del Estado con base en el interés social, la responsabilidad entre la sociedad, información y seguimiento del patrimonio e impuestos como parte del patrimonio del Estado. Y por último, está el principio de evaluación y control, que lógicamente ustedes saben que el control lo ejercita la Contraloría General de Cuentas. Debe de evaluarse si la política fiscal es adecuada, si cuando se celebre el pacto fiscal llena las expectativas de los ingresos y egresos del Estado. Debemos de tratar que haya ética en la gestión pública y no solo en el presupuesto del Estado, en todo. Debemos de estar sujetos a la ley, claro, el tema tributario, el pago de los impuestos está sujeto a la ley. Nosotros para poder cobrar un impuesto necesitamos tener una ley que así lo permita. Debe de haber un control de la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Debe de combatirse la corrupción y la impunidad, que es un monstruo de 20 cabezas y que lo tenemos todos los días en la mayoría de instituciones. Rendición de cuentas, transparencia e información, universalidad de la evaluación de la administración pública y debe de haber auditoría social. Lógicamente también ya no podemos seguir pensando que todo el poder se encuentre concentrado en la capital, debe de pensarse en la descentralización fiscal. Lógicamente tenemos que tener claro que hay que descentralizar las funciones del Estado y las competencias en materia de descentralización fiscal. ¿Cuáles son las competencias? Los ingresos y los egresos del Estado. O sea, cómo vamos a cobrar los impuestos y cómo los vamos a gastar. Hay una correspondencia entre recursos y capacidades de la centralización fiscal y capacidades en materia de descentralización fiscal. Y ahí terminaríamos prácticamente el tema de la política fiscal y yo les preguntaría si tienen alguna duda, alguna pregunta, aquí estoy para servirles.
Si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta. ¿Sí, Nieves? Buenas noches, licenciada. Una pregunta. Usted decía descentralizar lo de al gobierno, o se refiere así como que todas las instituciones están aquí en la ciudad de Guatemala? No. Aquí estamos hablando primordialmente del contenido de los ingresos y egresos del Estado. Entonces, en lo que se piensa descentralizar es, en primer lugar, la recepción de los impuestos, porque si usted mira, hoy está solamente en la ciudad de Guatemala, y luego descentralizar el pago de gastos, que también es completamente importante. A esos dos temas nos estamos refiriendo, a los ingresos y los gastos. Muy bien, gracias, licenciada. No tenga pena. Sí, Henry, Augusto. Disculpe, Lida, que insista en lo mismo, ¿verdad? Fíjese que la nota todavía está igual. Entonces, hágame un favor. Ahorita estoy dando clase. Para poderle solucionar a usted la clase, yo me tengo que salir del sistema para arreglarle la clase. Entonces, le dije que si no estaba arreglado, se lo voy a arreglar mañana o el sábado y estamos perfectos, porque el error no fue mío. Si usted lo hubiera tenido bien, no estuviera con estas penas. Entonces, yo, aunque usted me insista ahorita, yo no puedo salirme de aquí a componerle eso. Sí, lo voy a hacer, pero yo tengo que dar clases. Yo hoy estoy en clases, no lo puedo hacer, mañana se lo voy a solucionar. Ya solucioné la mayoría, algo pasó ahí. Entonces, pero ya, tranquilo, bájale un poquito, 2 rayitas al radio y ya se lo voy a componer, por favor. Sí, Héctor Alfonso Rodríguez. Licenciada, usted ya platicaba hace un momentito en relación al ahorro que debía tener el Estado para evitar préstamos. ¿Usted considera que...? No. Yo lo que dije es que el Estado debe ahorrar dinero para estar preparado a las contingencias que puede tener, para no utilizar el crédito público. O sea, siempre les dije que tienen que tener como un guardadito que le permita solucionar los problemas cuando se le vienen, así como el caso de la pandemia o el caso del Mitch. O sea, eso sería lo ideal. Sería lo ideal, pero nunca se da, ¿verdad, licenciada? Pues en algunos momentos sí se dieron. Lo que pasa es que ya tenemos una serie de tiempo que venimos con un déficit tremendo. Entonces, lo ideal, saneando los ingresos y egresos del Estado, sería que el Estado vaya haciendo su guardadito y vaya gastando un dinero en una cuenta extraordinaria que le va a servir cuando se ocasione algún gasto extraordinario. Gracias, licenciada. No se preocupe. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, nos quedamos aquí. A mí me dijeron en la sección pasada que entre los feriados de la facultad estaba el Día de la Madre. Entonces, esperemos que dentro de un rato nos pasen ya la información y nos miraríamos el jueves de la semana entrante. Entonces, no sé buenas noches, licenciada. Buenas noches, pasen feliz noche. Nos vemos, buenas noches. Buenas noches.